Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. El 13 de abril pasado, domingo, sufrimos un allanamiento en nuestras oficinas. Lo comentamos en su momento, debido pues a la gravedad de estos actos. La población está totalmente a expensas de que le pueda pasar absolutamente cualquier cosa, y cualquier cosa tiene que ver desde su patrimonio hasta perder la vida. Es algo que debería realmente de preocuparnos a todos en Sinaloa como sociedad, pero la narrativa oficial nos pone en evidencia a todos los ciudadanos en una situación lamentable de solidaridad, a veces hasta nosotros mismos. Cuando a alguien le alcanza la muerte, cuando a alguien le alcanza la violencia, cuando a alguien le alcanza el robo, es cuando pues esas personas empiezan a hablar y empiezan a manifestarse, pero mientras no le suceda a la mayoría o a alguien en particular, pues nos mantenemos alejados. Créanlo que se vive una situación totalmente de vulnerabilidad porque lo hemos constatado como medio de comunicación. El domingo 13 de abril, en la narrativa de los vecinos que tuvieron ahí la presencia de todos estos grupos federales de Fuerzas Armadas, entraron en esta narrativa que ellos nos han estado comentando, la cual también hemos hecho partícipe a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado y a todas las dependencias que tienen que responder acerca de qué fue lo que pasó, por qué pasó y si hubo alguien que pues dio alguna orden para que allanaran las oficinas de Primera Noticias, en donde no solo las allanaron, sino literalmente entraron a saquearnos. Nos robaron cámaras, nos robaron desde utensilios que pareciera que, bueno, dices, pues, ¿por qué se llevaron este tipo de cosas? Lo que veían enfrente se lo llevaron. Hay toda una recopilación de parte de las autoridades de hechos y sobre esa línea nosotros nos vamos a conducir. En De Primera Noticias creemos que las instituciones de gobierno están creadas bajo un Estado de Derecho para brindarle al ciudadano esa protección, para que esas vías, esas líneas, esos caminos sean los que nos conduzcan como sociedad para poder llegar al fondo de este asunto. Confiamos en las autoridades locales, en las autoridades federales, a las cuales nos hemos acercado desde Gobernación con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. También nos acercamos a la Presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum. Nos acercamos también a la Secretaría de Protección Ciudadana con Omar García Harfuch y nos acercamos a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gers Manero y la Fiscalía Especial de Delitos en contra de la libertad de expresión. Ahí es donde hemos estado poniendo las denuncias y en donde por derecho son los canales que debemos de utilizar todos los ciudadanos. Es decir, como dicen los políticos y los gobernantes, y ya denunciaron, y si no hay denuncia, entonces prácticamente no existe el delito. Nosotros hemos hecho de el conocimiento al gobernador, hemos hecho del conocimiento a la fiscal, tenemos los documentos en donde nosotros les hemos llegado copias de los escritos que hemos hecho y hasta este momento, tanto el gobernador constitucional de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, como
su secretario de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, como la presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra, no se han manifestado en relación a este allanamiento, a este pillaje, a este robo que sufrió de Primera Noticias. Y quiero decirle a la ciudadanía que no es un golpe a una empresa nada más, es un golpe directo a la libertad de expresión en este estado, porque de Primera Noticias es un medio de comunicación con 16 años en su haber noticioso y un servidor tiene 22 años ejerciendo la profesión de periodista. Es decir, no nacimos ayer, no tenemos 3 meses, tenemos 22 años haciendo esta tarea y cuando se meten, despedazan una oficina, despedazan todo su sistema de seguridad, saquean el lugar, no solo es a de Primera Noticias, sino es a todo el periodismo de Sinaloa. Y si no lo quieren ver así, entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como medios de comunicación? ¿Qué nos está pasando como periodistas, como compañeros? Es lamentable que ante un hecho tan violento como el que sufrimos, y estábamos hablando de que no se tiene un solo registro de que algo así haya pasado en anterioridad. Nadie dice que alguna vez en la historia de Sinaloa algún medio de comunicación fue allanado y fue desvalijado por fuerzas federales. Y repito, esto narrado por los vecinos del lugar donde tenemos nuestras oficinas. Ricardo, tú eres una de las personas que has estado al tanto, pues nos has conducido a estos canales que tiene que ver con el derecho constitucional, con el Estado de Derecho. Nada más me voy a permitir leer este artículo para poder poner en contexto el por qué cuando un servidor hace mención de que lo que está pasando es responsabilidad del gobernador, de los presidentes municipales, en este caso del presidente municipal de Culiacán y de las autoridades del estado, o sea, hacemos responsables a ellos. Yo hago responsables al gobernador, al presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, a los diputados federales, a los senadores, los hago responsables de la ingobernabilidad que estamos viviendo, de la zozobra que estamos viviendo, porque la Constitución así me lo marca. Y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, los estados y los municipios. Esta función tiene como objetivo salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la paz y el orden público. Todo lo que aquí dice es lo que se ha violado en el problema que ahorita nos atañe a de Primera Noticias. Por eso, cuando hablo de que hago responsable al gobernador, al doctor Rubén Rocha Moya, al presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, a los senadores por Sinaloa y a los diputados federales, es en características constitucionales únicamente. Habiendo aclarado esto, Ricardo, la narrativa de los hechos, tú eres el que nos las has señalado y los caminos legales también. Bueno, pues me da gusto volver a saludarlos después de estos días que estuvimos fuera de este canal. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las autoridades, no deja por fuera ninguna, todas las autoridades deben de velar por el respeto a los derechos humanos.
Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la libertad de expresión. En Sinaloa, después de los años que yo he vivido aquí, activo, no recuerdo ningún caso donde las Fuerzas Armadas Federales y las Fuerzas Armadas del Estado de Sinaloa hayan ingresado a una empresa periodística sin orden judicial y se hayan llevado lo que tuvieron ante sus ojos y hasta el día de hoy no haya absolutamente ninguna señal de respuesta acerca de qué va a suceder después de que esos hechos se cometieron y que están señaladas autoridades federales y autoridades estatales. Como tú bien lo dijiste ahorita, hemos estado nosotros acudiendo a los canales institucionales. Ya estuviste tú en la Ciudad de México, Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compartiendo con el gremio periodístico. Aquí en Culiacán, nosotros, quienes colaboramos contigo, estuvimos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la Fiscalía General del Estado, y nos dimos cuenta de que las instituciones aquí en Sinaloa no están al servicio del pueblo. Cuando sucedieron los hechos, de inmediato se presentaron las denuncias y fue hasta la semana siguiente cuando hubo de parte de la fiscalía la respuesta de presentarse al lugar de los hechos a dar fe de lo que había pasado. Imagínense, una semana después, el local abierto, a expensas de que sucediera lo que no queríamos que sucediera, y sin embargo, no ha habido respuesta tampoco. No ha habido ningún pronunciamiento de los diputados, del gobernador, del alcalde, porque también es verdad lo que tú dices, Sinaloa y cada uno de sus municipios, pues es responsabilidad del gobernador y de cada alcalde. Entonces ellos quieren que esto quede como si no hubiera pasado nada. Decimos nosotros a veces, es que no les interesa. Y yo puedo pensar también, es que sí les interesa, por eso pasaron las cosas. Porque cómo no se van a dar cuenta al ingresar a un inmueble y que ven que es una empresa periodística, que hay señales ahí de que es una empresa periodística y que no se detengan. Estamos de acuerdo en que las fuerzas federales hayan venido a Sinaloa a hacer su trabajo, pero yo no acepto que ese trabajo que hicieron sea un trabajo legal. Entonces, yo pienso que si eso hacen con una empresa periodística, vimos cómo en las agencias del Ministerio Público, cuando tuvimos por ahí Aldo y yo, cómo está lleno de gente pidiendo la intervención de una agencia del Ministerio Público y vemos con aquella indiferencia, pero también reconocemos nosotros de que cómo van a tener una capacidad de respuesta, la que pide la gente, cuando están llenos de homicidios, robos de vehículos, hay miles de delitos y con el mismo personal que tenían antes de esta crisis de seguridad. Entonces, Sinaloa se encuentra ahorita sumergido en una grave crisis general. Ya no es nada más la seguridad, es la economía. Ahorita, con esto que sucedió a las primeras noticias y al equipo de colaboradores, pues es también un atentado contra la libertad de expresión. Es un mensaje, es un mal mensaje que está lanzando este gobierno de que no haya espacios donde nos manifestemos haciendo críticas al gobierno. ¿Dónde más lo vamos a hacer? No nos abren las puertas del Palacio de Gobierno, del Palacio Municipal. Y además es un derecho constitucional reconocido no solo por la Constitución, no. También hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos da el derecho a expresarnos y más cuando se trata de acciones de gobierno. Entonces, yo le hago un llamado a la Fiscalía General del Estado, le hago un llamado también al gobernador a que dejen esa actitud de ignorar los problemas, porque no quisiéramos que esto que le pasó de Primera Noticias le suceda a ningún medio periodístico y a ningún compañero periodista. Es un hecho, Aldo, que ante esta falta de solidaridad, por así decirlo, de el gobernador, del presidente municipal, de los actores políticos y gobernantes, dan un mensaje claro de que no les interesa en lo absoluto la ciudadanía en su conjunto,
Y un hecho tan lamentable como el que sufrimos de Primera Noticias, que lo vuelvo a repetir y como lo dijo Ricardo, es un golpe certero a la libertad de expresión porque nos dedicamos nosotros al periodismo, y lo vuelvo a repetir, durante 22 años. Entonces es un golpe directo a la libertad de expresión, y esa falta de solidaridad o ese desdén deja a un gobierno con un canal totalmente clausurado para el diálogo. Y creo que eso es pues lo peor que le puede pasar a una sociedad, tanto a su sociedad y a sus gobernantes, porque si no hay un canal de comunicación, pues entonces estamos perdidos porque se rompe totalmente el derecho y el Estado de Derecho. Así es. Primero que nada, pues agradecer al licenciado por ayudarnos en esos procesos que vivimos durante los días previos al allanamiento. También agradecer al profesor Oscar Loza que nos atendió en sus oficinas ahí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, incluso al licenciado Guillermo, que es quien nos acompañó incluso después de que asistieron una semana después los agentes de la Fiscalía y que en todo momento se portaron muy accesibles a apoyarnos en esto. El domingo 13 de abril fue un domingo que nosotros pensamos pues vamos a irnos de vacaciones, vamos a descansar unos días. Sin embargo, a las 4:12 de la tarde perdimos comunicación con nuestra computadora central allá y bajo el testimonio de la gente de allá del lugar, pues se da toda esta situación. Fueron días sumamente tensos, la verdad es que como dice el licenciado, en la vida me había tocado asistir a una vicefiscalía de aquí del estado de Sinaloa y llegar y ver que estaba repleto, pero de gente que es que o alguien está usando mi nombre, alguien me robó mi bicicleta, alguien me robó mi motocicleta. O sea, es un mundo de denuncias para tan poca gente. Incluso yo creo que nos tomó alguna hora pasaditas en que desde que llegamos nos atendieran. Incluso yo creo que este tema, al haber sido un medio periodístico, pues como que les brincó, les prendieron las alarmas para apoyar o para de alguna manera agilizar un poquito la entrega de estas denuncias, ¿no? El, Eso fue el domingo, nosotros acudimos el día lunes a fiscalía a presentar la denuncia. El día martes también fuimos allá con la Ministerio Público que le turnaron lo que es el caso. Recordemos que esa Semana Santa, pues jueves, viernes y sábado, sabíamos que no iban a acudir a lo mejor los agentes. Sin embargo, terminaron acudiendo, pero hasta el martes 22. O sea, desde el domingo que sucedieron las cosas hasta el martes 22, fueron 10 días que pasaron con nuestras oficinas abiertas allá, ¿no? El día 22 hablan los agentes de la fiscalía a las 8:15, 8:18 de la mañana, no recuerdo. Y no es para decirte, ¿sabes qué? Oye, pues te hablamos de la fiscalía para acudir al lugar. No, me marcan y me dicen, ¿sabes qué? Ya estamos llegando al lugar. Me dice, ¿hay alguien que nos pueda atender? Le dije, pues ahorita en lo que llego nada más, ¿no? Pero, sin embargo, hay esos detalles que a lo mejor, por ejemplo, que te hablen un día antes, ¿sabes qué? Oiga, ¿saben? Queremos hacer una cita para acudir, etcétera. Y uno ya estar presente a la hora que están esos elementos, ¿no? Y no, o sea, todo como que traen una saturación exagerada de trabajo. Y digo, a 231 días, con 1,220 homicidios, casi 3,400 vehículos robados y casi 1,400 desaparecidos. En qué estado vivimos? O sea, recientemente, hace unos días, una amiga venía con sus dos niños en la parte de atrás. Viene en un bulevar
el carro de adelante, se bajan sujetos armados y empiezan a disparar contra una fachada. Dice mi amiga, no sé cómo le hice, metí reversa, no supe si había alguien atrás de mí y le dije a mis hijos, tírense al piso. En ese Sinaloa estamos viviendo, en un Sinaloa donde nuestra seguridad no está garantizada para ninguno de nosotros. Abel, pues hoy le tocó a De Primera Noticias y insisto, esto que le pasó a De Primera Noticias, en donde fuerzas federales, según los vecinos, los testimonios de los vecinos, eh, nunca había sucedido aquí en Sinaloa, nunca a ningún medio de comunicación habían allanado de esta manera y habían robado todo lo, como dice el licenciado, todo lo que veían enfrente y pareciera que dentro de la normalidad que ahorita estaba contando Aldo, pues ya entra esta normalidad de que hasta medios de comunicación pueden ser allanados, desvalijados, y el gobernador y todo su gabinete simple y sencillamente no responde a esta situación de violencia y de violencia exacerbada, Abel. Pues mira, en este contexto del Culiacanazo, que ya tiene bastantes meses, yo creo que a todos nos debería de quedar claro ya que este gobierno no tiene ningún interés absolutamente sobre brindarnos seguridad. Ya nos debería haber quedado claro, ¿no? Yo tampoco tengo así recuerdos de que haya sucedido algo así como les sucedió a este medio, ¿no? De que sin una orden de cateo, fuerzas federales y fuerzas estatales entren a mazazo limpio, a tumbar puertas y a robarse lo que pudieron, porque eso hicieron, se robaron lo que pudieron. Como los demás, me imagino que las demás casas o ranchos que están allá aledaños también hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque ha de cuenta que estos señores, en este contexto de guerra, entre dos facciones del cártel, dijeron, pues botín de guerra, cabrón, lo que podamos llevarnos, literalmente, y están cayendo en una serie de abusos, porque no es la primera vez que escucho yo este tipo de abusos, porque he escuchado otros abusos en cuanto a cateos a personas de sus vehículos, que casi se los desmoronan, se los desbaratan todos, y incluso si no le encuentran nada, se enojan y o te siembran algo o te llevan a un cajero de tomos a decir, ¿sabes qué? Necesito que me des dinero, cabrón. O sea, literalmente a eso han venido las fuerzas federales aquí a Sinaloa, y es una desgracia. Mira, qué desespero para ti como ciudadano que vive en esta ciudad, que por ejemplo en el tema robo de vehículos, que es un tema exageradamente alto, que tú digas, ok, voy a comprar seguro, haces el esfuerzo para pagar un seguro de tu vehículo, le instalas GPS, le pones hasta cámaras, cabrón, al carro, y que te lo roben, y de todos modos, el calvario para ir a denunciar ese robo, y que si el ratero, tú, como tiene GPS, le apagas el vehículo remotamente, el ratero te lo carraquee, te lo balacee o te lo queme. O sea, qué desespero que a pesar de que todo lo que tú hagas, no ganes una, o sea, pierdas todas. Con parte el temor de que estos señores regresen contigo porque se enojaron, porque te atreviste a ponerle un GPS al vehículo y porque vas al MP y el mismo MP filtra tu nombre a esos delincuentes para que vayan por ti. Entonces, la verdad, estamos en una jungla. Ya estamos viviendo en una jungla, cabrón. El gobernador allá anda en el Rosarito, en el tianguis, Dios de mi vida, en el tianguis Turístico. turístico, promoviendo a Sinaloa como si aquí tuviera todo muy chingón, muy pacífico. O sea, qué pinche irresponsabilidad, como la responsabilidad del ayuntamiento. Hace poquito, ayer precisamente, organiza una rodada con ciclistas a Jesús María. Hazme el favor, cabrón. Va la gente, o sea, va la gente también, ¿no? También la gente, Dios de mi vida, que está pensando, van a la rodada y en la tarde me empiezan a llegar mensajes. Oiga, es que en los arcos de Jesús María nos pararon unos empistolados
y nos pidieron identificaciones y pues no traemos identificaciones, dijimos que para la otra y nos dijeron, ¿cuál otra? No va a haber otra, cabrones, no vengan para acá. O sea, la verdad, híjola, yo, en lo personal, yo ya estoy pensando seriamente en irme de aquí, la verdad. O sea, porque no le veo por dónde aquí a Culiacán. Y si nos esperamos a nosotros a que el gobierno ponga orden, pues nos van a dar aquí 1 año, 2 años todavía, ¿no? Esperando esa paz que todos queremos. Vuelvo a insistir, mientras la ciudadanía no salga a manifestarse en serio, no salga a exigir, el gobierno no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, porque en esta situación, cuando salimos 10,000, 20,000 personas, bueno, pues es casi la muchedumbre, no hay rostros que se fijen, pero cuando ponemos denuncias como de Primera Noticias, pues ponemos los rostros, ponemos los nombres, ponemos las direcciones, que si esto lo hiciéramos todos, no 10,000, pero que 1,000 fuéramos a poner una demanda así de este tamaño, yo creo que otra situación totalmente diferente pasaría aquí en el estado. Y se lo voy a decir porque cuando yo me presenté en Palacio Nacional con unos compañeros periodistas que me indicaron cuál era el modo de llegar hasta Palacio Nacional. Inmediatamente hubo una respuesta de Palacio Nacional, nos metieron, nos preguntaron qué estaba pasando, dejamos toda la narrativa de los hechos y lo mismo en gobernación, es decir, hay canales en los cuales uno puede llegar hasta estas instancias, pero nos estamos acostumbrando a que la narrativa oficial sea la que hable por nosotros y en la narrativa oficial estamos viendo que ellos están promoviendo a un Culiacán seguro, un Sinaloa seguro, están totalmente, perdón, alejados de toda esta falta de criterios para poderle brindar seguridad o prácticamente que ya no les interese la seguridad de su población. Es decir, ellos son los que nos están dando esa narrativa para que llegue a Palacio Nacional, para que llegue a Gobernación, para que llegue a esas instancias y entonces ahí digan, no, pues es que no está pasando nada porque pues no nos llega hasta acá estas denuncias. Nosotros por eso llegamos hasta Palacio Nacional, por eso llegamos hasta Gobernación. Agradecemos infinitamente a nuestros compañeros de Club de Periodistas del país, allá en la Ciudad de México, a los compañeros periodistas de aquí, de Culiacán, de Sinaloa, que se han manifestado, que nos han brindado su solidaridad. Por supuesto, es importantísimo para nosotros que nos hayan hecho llegar ese afecto y esa solidaridad. Y por supuesto, a toda la ciudadanía que de alguna u otra manera nos decía, oye, pues, ¿qué les pasó? Vayan y denuncien. Hemos hecho lo que es correcto y en ese mismo contexto seguiremos adelante con esta denuncia. Yo le digo al gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, usted gobierna para todos, usted es el gobernador de todos, sean médicos, sean periodistas, sean albañiles, sean barrenderos, sean doctores, usted gobierna para todos y en ese contexto yo le pido como director de Primera Noticias, se siente conmigo a platicar de lo que pasó. Y no nada más conmigo, puede sentarse con cualquier otro ciudadano, pero yo se lo pido de frente y se lo pido porque pagamos impuestos, porque jamás hemos estado fuera de la ley. En ese contexto de solidaridad por lo que está pasando, recíbanos para platicar de esto y saber cuál es la razón principal de lo que pasó en nuestras oficinas. Ricardo. Bueno,
De mi parte, pues también agradecer, ha habido muestras de solidaridad de algunos de nuestros seguidores, incluso así brevemente les comento una anécdota de que la semana pasada yo tuve un programa de hacer una visita a una de las cortes superiores de Arizona y algunos centros de penitenciarios de allá. Cuando llego a la frontera y paso a solicitar mi permiso con el agente de inmigración, lo primero que me pregunta es si no es peligroso vivir en México. O sea, antes de iniciar con las preguntas donde se determina si te van a otorgar permiso, o sea, ¿a qué se dedica? ¿Abogado? ¿Penalista? Me dice, sí, penalista. Y deja la computadora y me dice, ¿es peligroso en México? Le dije, bueno, pues peligroso no, le dije, peligrosísimo. Esta semana nos acaban de asesinar 3 abogados, le digo, nos acaban de asesinar a 3 abogados. Me da el permiso, llego a la Corte Superior, me reciben y otra vez lo mismo. Se siente amenazado México, el mexicano, a cómo está la violencia. Pues lamentablemente sí, le digo, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos un sistema de justicia que según fue copiado de aquí de Estados Unidos y estamos buscando, digo, que realmente sea una buena copia del sistema americano, porque aquí yo no veo la inseguridad que veo en México. Entonces vean cómo esa alarma de inseguridad no solamente la estamos viviendo en Sinaloa y en todo el país, hasta nuestro vecino país que es Estados Unidos, personas que no hablan el español, pero en las noticias ellos se dan cuenta de lo que está pasando en Sinaloa. Yo pienso que esto a todos nos obliga a tomar conciencia, a ser más exigentes con las autoridades, porque nosotros le pagamos al gobernador, le pagamos a los diputados, le pagamos a todos los políticos para que hagan un trabajo que no están haciendo. Por eso es que seguido se menciona pues que Sinaloa tiene un gobierno fallido. ¿Por qué? Porque no cumplió lo que prometió, nos está fallando, por eso es el gobierno fallido. Entonces, creo que nunca es tarde para recomponer las cosas. Ojalá que el gobernador atienda el llamado de nuestro director general, de Bernardino, y se logre tener una plática con él para que conozca de manera directa y también para que haya un resultado, no solo para Primera Noticia, sino de todos los delitos que se están cometiendo en Sinaloa, están sin respuesta, lamentablemente. Em, Aldo, ¿algo más que añadir? El, yo creo que como sociedad debemos de ser más empáticos en muchos aspectos, ¿no? Eh, Luego de que publicamos los videos, pues mucha gente, no, pues es que les pasó a esos por chayotes, etcétera, ¿no? O sea, hay una falta de empatía ahí, pero también hay una situación en Sinaloa muy clara. Y se lo estaba comentando a mis compañeros de Bazar, derivado de las pocas ventas que ha habido en estos mismos, ¿no? El Culiacán que conocíamos ya no existe. O sea, ese Culiacán, este ostentoso que estaba hace unos años, ya no existe. Pero también en vez de estar, por ejemplo, culpando a los organizadores de los bazares, hay que culpar al gobierno, o sea, y culparlo en el sentido de que es que ellos no nos han garantizado la seguridad que debemos de tener para poder transitar libremente en las noches, que recuperar los horarios que antes teníamos para este tipo de actividades. Le digo, nosotros somos somos parte de los culpables de que esto esté escalando. ¿Por qué? Porque dejamos que todo se normalizara, dejamos de exigir. Hubo 2 marchas y después de ahí la gente ya no salió a exigir. Entonces, como sociedad nos falta demasiada empatía y demasiado, este, exigirle al gobierno para que estas cosas cambien y haciéndole igual un llamado al gobernador para que atienda el llamado de nuestro director y plantear todo este asunto de lo que ha sucedido y todo también el peregrinar que hemos vivido. Abel, ¿algo más que añadir? Bueno, pues que el problema de este país se llama impunidad, ¿verdad? Porque lo ideal sería que después de esta denuncia se agarraran a los elementos que hicieron eso, ¿verdad? Fueran consignados, se te regresaran todo el equipo que se robaron y entonces todos dijéramos que chingón nuestro Estado de Derecho. Sí funciona, ¿verdad? Pero como hay una impunidad, ¿qué va a pasar? O sea, que los que hicieron esto van a volverlo a hacer o simplemente nada más los van a cambiar de estado o de ciudad y van a seguir haciendo lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque no
hay castigo a los delitos. Ese es el detalle con este país. Tenemos un sistema de gobierno que ha impulsado la impunidad. Yo quiero agradecer personalmente a Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Nos atendió, nos brindó el canal para llegar a otras instancias. Gracias, Balbina, y siempre, siempre estaremos agradecidos. A Jan Albert Olsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Ellos están en París, Francia. Gracias, Jan. Muchísimas gracias. Es importante que la prensa internacional se entere de lo que está pasando en México y en Sinaloa. A Manuel Durán, secretario particular de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, nos atendió personalmente el teléfono, nos dio la instrucción para ir a poner la denuncia en la Fiscalía Especial contra Delitos de la Libertad de Expresión y pues siempre, siempre atendió eh, el llamado, como cualquier otro ciudadano en este país. Gracias a Manuel Durán y a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, a Tobián Ledesma Rivera, actual directora general del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Personalmente nos atendió, estuvimos platicando y por supuesto, alarmada de lo que está viviendo Sinaloa y el periodismo en este estado. A la doctora Jenny Judith Bernal Arellano del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, inmediatamente que nosotros nos comunicamos con ella nos brindó el apoyo y se manifestó incluso públicamente por los hechos acontecidos ese domingo 13 de abril. A Rubén Darío Silva, miembro del Programa de Protección y Defensa de Periodistas de Artículo 19, también agradecimiento por habernos escuchado y pues el canal hacia esta asociación importante, Artículo 19, al periodista Juan Bautista Rojo y a Celeste Sáenz de Miera. Ellos son los que dirigen el Club de Periodistas de México. Mi agradecimiento total. Ellos fueron piezas importantísimas para llegar a gobernación, para llegar a todos estos asociaciones internacionales de protección a los periodistas, a Hugo Renán, un gran amigo también, a Ignacio Rodríguez Reina, Nacho Reina, mi más preciado amistad y por supuesto a todos ellos lo que me comentaban que una vez dijo este periodista Buendía, que cuando un periodista está en peligro, lo que tiene que hacer es acercarse a otros periodistas, alzar la voz y que ellos difundan lo que está pasando. Solo así nos podemos proteger los periodistas. A los de aquí, a los amigos periodistas de aquí, igual mi gratitud y mi solidaridad para con todos ellos. Algunos ya han sufrido algunas situaciones igual de lamentables. A todos los que pusieron algo de interés en lo que nos está pasando, mi más sentido agradecimiento. Y reitero, invito al gobernador Rubén Rocha Moya a que nos sentemos a platicar de esto que pasó, porque es un atentado a la libertad de expresión y es un atentado al periodismo en Sinaloa y en México. Llegó hasta la presidencia, llegó a la mañanera. Hay que sentarse, hay que dejar a un lado un poco la soberbia o los, eh, los modos de no querer llegar a una solución, porque de que se va a llegar al fondo de lo que pasó, nosotros vamos a llegar al fondo de lo que pasó,
porque para eso están las instituciones y estamos en un Estado de Derecho. A usted que nos oye, que nos ha escuchado durante 16 y 22 años, seguiremos aquí, al pie del cañón, porque de primera es un medio de comunicación de Sinaloa, y desde que empezamos a trabajar en esto sabíamos que no iba a ser fácil, y sabemos que la cultura del sinaloense es rígida, fuerte y de mucho peso, y agradecemos enormemente a Sinaloa, y vamos a estar en Sinaloa, esperemos mucho tiempo, y contribuiremos, créalo, a que Sinaloa mejore, a que Sinaloa sea un Sinaloa de bien, porque siempre hemos hecho eso en De Primera Noticias. Jamás renunciaremos a Sinaloa, jamás. Agradecemos enormemente a nuestros compañeros de la mesa y a otros que colaboran con nosotros, que han estado totalmente brazo con brazo con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.